Hola, yo soy Roberto Amezquita. Estamos listos para la presentación de la nueva novela de Glafira Rocha, Minerva quiere volar, editada por Círculo de Poesía en estos días. Y nos acompañan para la presentación la escritora, la guionista y narradora Raquel Castro, quien en 2012 obtuvo el premio Gran Angular. Ha publicado las novelas Lejos de casa, Ojos llenos de sombra, Exiliados o Dark Doll, entre otras. También está con nosotros uno de los 3 ilustradores del libro, Eugenio Magaña, alias Travesura. Él es un ilustrador y pintor que radica en el DF, estudió artes plásticas, ahora mismo estudia animación y ha realizado diversos carteles para obras de teatro, además de pertenecer a un colectivo de galería, que tiene una galería itinerante. También está con nosotros, por supuesto, la autora del libro, Glafira Rocha, quien nació en Culiacán, Sinaloa, es escritora y psicoterapeuta. Glafira en su carrera literaria ha publicado El Libro Azul de 2003, El Rumor de los días que vendrán del 2005, Tales cuentos también del 2005, Relato a mí del 2012, En medio de la nada en el 2015 y ahora su más reciente libro que nos reúne el día de hoy, Minerva quiere volar. Quisiera empezar la conversación con algunos comentarios sobre la novela de Raquel Castro, que tuviera algo que comentarnos sobre lo que encontró en Minerva. Ay, pues muchas gracias, primero que nada, Glafira, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y un poquito nerviosa, así que si de repente digo alguna burrada, edítenme. No, ustedes discúlpenme. Bueno, Glafira me puso en un aprieto porque yo esperaba poder decirles un poco de qué trata la novela y después pensé que es un poco difícil decirles de qué trata sin venderles parte de la trama y sin venderles algunas de las cosas que son verdaderamente sorprendentes y que te dejan pensando además, y si se las digo yo ahorita, para empezar no lo voy a decir tan bonito como está escrito, y creo que perderían ustedes y me odiarían profundamente. Entonces voy a tratar de contarles sin contarles, y más bien les voy a platicar un poco sobre mi experiencia leyendo el libro. Suele pasar que la gente supone que si algo está escrito para niños o para adolescentes, quiere decir que es algo bobo, ñoño, tontito, o simplemente de escapismo, ¿no? Y bueno, si hay libros así, si ustedes se ponen a leer Crepúsculo, pues allá ustedes, ¿no? Van a encontrarse con que son libros muy fáciles de leer, de estos que te dicen, lo empiezas en la mañana, lo acabas a mediodía, pasas a otra cosa, como McDonald's de la literatura, digamos, ¿no? Pero no es eso lo único que existe en la literatura escrita para niños, para adolescentes, o teniendo como protagonistas a niños y adolescentes, que eso es de lo primero que luego vamos a tener que platicar, qué tanto ¿Para es... quién va dirigido? Ajá, exactamente. Porque Minerva, nuestra protagonista, si es una chavita con problemas de chavita, por ejemplo, no quiere ir a la escuela porque en la escuela la tratan mal, ella se siente fuera de lugar, como que no pertenece. La última vez que yo me quejé de tener algo así me dijeron que se llama ansiedad social. Bueno, ahora ya sé que tengo, pero así tiene Minerva. Vive con su madre y con su abuela, se dedican a un negocio muy sui generis, que es una de las primeras cosas que no les voy a contar, porque me encantó, me pareció una cosa divertidísima y muy... Bueno, un poco lo voy a leer esa parte. Buenísimo. Así que si quieres comentarla. Sí, pues digamos que es el equivalente de estas personas que le leen las cartas a la gente, nada más que hay una pared que habla. Sí. Y que un poco con Eddie Ching les va diciendo sus respuestas a la gente que llega y le pregunta a la pared, que además eso es muy, muy bonito y muy chistoso, porque normalmente cuando no queremos discutir con alguien le decimos, pues háblale a la pared, ¿no? Y aquí la pared sí contesta, pero tiene jiribilla esta pared. Y de repente Minerva empieza a darse cuenta de que no es quien cree que es, y que no está donde cree que está, y que las cosas no son como parecen. Y más de una vez yo me quedé sentada así de que yo no lo leí en
papel. Bueno, este libro no sale en papel, es electrónico, yo lo leí todo en el celular. De repente yo ponía a un lado el celular y me quedaba pensando, ¿no? Así, mira. O releía algún párrafo. A mí me trajo mucho el recuerdo, por ejemplo, de Ende con La historia interminable, ¿no? O con misma Momo, que te está contando una historia, que estás clavadísimo con la historia, pero que de repente te sueltan estas frases que te quedas, caray, ¿no? Y quizá eso es lo que lamenté, que yo no sé subrayar en el celular. Yo tampoco. Que estaría buenísimo, porque por ejemplo las apunté acá, que en algún momento hablan de los chilapes, que son estos seres terroríficos, ¿no? Que ya van a saberlo ustedes. Y dice, un chilape cobra vida cuando la oscuridad te rodea, ¿no? Y otra frase que a mí me encantó, el miedo no existe, es una creación que generamos ante algo que engrandecemos imaginariamente. Pero luego te dice, soy lo más real de tu imaginación. Cosas así, que están ocurriendo todo el tiempo en la historia de Minerva, hacen que el lector no pueda ser un lector pasivo, que no puedes quedarte nada más a hacerte tu pronóstico de, va a acabar en tal cosa y nada más quiero ver cómo llega ahí, o el otro tipo de lector pasivo de, a ver en qué acaba y seguir leyendo para ver a dónde llegas. No es el final en sí, sino cómo te diriges a ese final y te obliga como lector a cambiar constantemente de posición. Primero crees que va para un lado, luego va para otro, luego te vuelve a cambiar el sentido y se vuelve uno lector activo, que creo que no es fácil de lograr. Entonces, en mi experiencia lectora, hubo varios momentos en los que yo sentía que me estaba escribiendo a mí. Y eso como lector es padrísimo, como cuando estás en un concierto y de repente sientes que... Iba a decir Juan Gabriel, pero no. Juan Gabriel no. Pero digamos que Peter Murphy, que de repente sientes que te está mirando a ti de entre toda la gente que está ahí. Y sabes que es un efecto de su fuerza, del poder del cantante. Y en este caso es un efecto de la fuerza, del poder de la escritura, de la fira, ¿no? Pero uno como lector dice, esto me lo está diciendo a mí. ¡Wow! Y bueno, yo ahora voy a aprovechar que está aquí Glafira al rato para preguntarle un montón de cosas, porque me da la impresión de que el libro tiene, aparte de ahí este guiño a Ende, por ejemplo, y a otros autores juveniles, digamos, que son vistos así, tiene mucho de otras tradiciones, de otras corrientes del pensamiento, de otras formas de percibir el universo a nuestro alrededor. Pues sí se nota, y de repente esa parte es de lo que enriquece mucho, porque te das cuenta de que no es la forma de relacionarse con el universo, aunque suene así como muy grandilocuente, realmente todo el tiempo nos estamos relacionando con el universo, en cómo nos sentamos a ver la tele o a leer un libro, en cómo nos subimos a un micro o a un autobús o al metro. Todo el tiempo estamos viendo lo que pasa a nuestro alrededor a través de nuestra forma de entender ese alrededor. Y hay momentos en que te das cuenta de que hay formas distintas de entender lo que pasa alrededor con Minerva, que además es un personaje adorable, ¿no? Realmente me parece muy linda. Y para darles una complicación más, Minerva no es solo Minerva. Pero ya estoy revelando mucho, ¿no? O sí les puedo hablar de... Es su amigo. Es su amigo. Es como... Es muy interesante ahí lo que pasa entre ella y Jafis. Sí, te voy a leer un pedacito. Bueno, fíjate. Es más que su amigo, pero... También sí. Ahí sí que lo lean y que vean. Sí, pero es su amigo, eso sí, no se puede confundir. Sí, y bueno, otra cosa que a mí me encantó es que formalmente es muy juguetón. De repente tienes partes escritas en formato de guión de cine, otras, y hasta dice fin, ¿no? Sí. Otras que son a modo de obra de teatro, que son parte de las formas de escritura que a ti te han formado y que te apasionan, creo, ¿no? Bueno, más adelantito sí te lo voy a decir para no interrumpir. Sí, entonces a mí me parece que uno va leyendo y además va relacionándose con otras formas de escritura, ¿no? Como lector aprendes
pero no en ese plan de lee 15 minutos al día porque vas a aprender cómo derivar ecuaciones, no, sino que realmente vas viendo cómo se mete solita Glafira en una bronca y luego cómo la resuelve, ¿no? Y dices, a ver cómo sales de esta. Y, mira. Entonces realmente creo que para gente que quiera escribir puede encontrar muy interesantes estrategias en tu libro, de cómo resolviste ciertas cosas, hasta cómo se hace un guión, por ejemplo, ¿no? A mí en ese sentido me parece que es un libro que no le haríamos un favor al decir, es un libro divertido, porque sí lo es, pero no es nada más eso. Y no es un libro de autoayuda definitivamente, y no es una cosa de estas de trascendencia, de sigue estos pasos para que seas mejor persona. Y sin embargo, uno puede encontrar todo eso. A veces la gente está muy ansiosa, estamos muy ansiosos de encontrar una moraleja, de encontrar el sentido de la vida, pero en 3 renglones, por favor, y con pasos a seguir, porque si no me quita mucho tiempo, ¿sí? Y realmente lo que son los libros, creo, a veces, son espejos de lo que nosotros traemos dentro. Tus inquietudes, tus preocupaciones, tus dudas, tus temores, todo eso se va reflejando en el libro, y las respuestas que puedes ir encontrando son cosas que ya traías tú en la cabeza, pero no todos los libros tienen esta superficie límpida que te permite ver en ellos eso que traes tú. Y Minerva quiere volar, lo logra. Entonces, pues, ¿yo qué les puedo decir? Que lo descarguen, que apaguen el celular. Bueno, si lo van a descargar en el celular, no lo apaguen, pero si lo van a leer en otro lector, sí que un rato se quiten de distracciones, que no hagan esto que está tan de moda de tratar de correr, ¿no? A ver si lo puedo leer en media hora. Dense su tiempo, dense el chance, tengan un cuadernito al lado para apuntar las cosas como yo, porque les digo que hay un montón de frases ahí que uno dice, esta. Es más, yo de repente decía, esta me gustaría tatuármela, ¿no? Y ahora que no lo dijiste, pero que platicábamos que el ilustrador es además tatuador, sí. Y bueno, las ilustraciones también me encantaron, me parecieron falsamente sencillas, ¿no? Como que uno dice, mira, qué sencillita, ya la vas viendo y tiene mucho más que eso. Creo que se conjugan muy bien y que le dan un poco más de volumen, otra dimensión a lo que estamos leyendo. Me quedaría yo con eso para que también no sea puro contarles lo que no les quiero contar. Pero sí, mi recomendación es que se den el chance, que lo lean, que disfruten, porque se van a encontrar con algo que no habían leído antes. Una forma de escribir que no es lo que estamos acostumbrados a ver en lo llamado literatura infantil y juvenil. Muchas gracias. A ti, Raquel. Sí, efectivamente es como muy difícil, pienso, retener la emoción de revelar cosas importantes de la novela al hablar apenas 5 minutos de ella, ¿no? Porque lo que se vive como lector es tan intenso. ¿Qué quieres, no? O sea, yo ahora escuchando a Raquel me imaginaba las preguntas, ¿no? Que querría hacerle a Glafira, ¿no? Un chorro de cosas que hablar. Que voy a estar en que hablar. Entonces, a ver si en un momento podemos hacerlo. Por ahí, cuidando de no hablar demasiado, para que esa experiencia tan intensa que se lleve el lector, se la lleve quien descargue la novela. Entonces, bueno, a ver si ahorita podemos ir, ¿no? Hablando de eso. Ahora me gustaría que nos platicara su experiencia en la ilustración del libro, cómo es que vivió ese proceso, cómo veía la historia, los personajes en su cabeza, cómo es que los puso en la ilustración, que ya la podrán ver. Eugenio. Bueno, pues igual muchísimas gracias, Glafira, por invitarme a tu espacio. Y pues igual tengo sensaciones y sentimientos muy parecidos ya a lo que comentaron. La verdad es que también
pues tengo un poco de conocerte, de conocer tu trabajo. Me tocó conocer la obra de Más allá del sol, lo leí, y también fue pues un texto que dije maravilloso, así, una película, o sea, Disney está haciendo cosas muy, muy pobres, ¿no? O sea, dije, tiene un mensaje tan profundo, y tienes una manera como de decirlo tan sencilla y tan como madura, no lo sé, que te atrapa. O sea, como dice ella, te abre, te empieza a describir a ti mismo, ¿no? Y eso mismo me pasó cuando me pasaron por ahí el texto de Minerva. Pues ni siquiera lo había terminado de leer y ya estaba dibujándolo. O sea, también fue difícil como no aguantarme esas ganas de plasmar lo que estaba leyendo, porque algunas cosas eran difíciles de imaginar, ¿no? O sea, lo leía y lo entendía y me lo imaginaba, pero decía, dibujarlo es otra cosa, o sea, es difícil. De repente tuve una sensación así como de cómo pintar sonidos, ¿no? Por ejemplo. Eso se me hizo de las cuestiones como más interesantes. Y pues yo hice la ilustración de la portada. La verdad es que intenté también hacer una especie de teaser, de invitación, de algo curioso, pero sin que revelara demasiado de la historia. Traté también como de ocupar los elementos más simbólicos. Me costó mucho trabajo no querer saturar también la imagen de todo lo que estaba como leyendo. Entonces, pues espero que sea como también algo entendible y misterioso a la vez, o sea, que no revele tanto. Pero sí me gustó, me encantó leer cada una de las hojas. Fue como muy sentimental, yo me encontré mucho ahí. O sea, me sentí que explicabas muchas cuestiones de la vida que a veces uno no entiende, y tú lo haces como de una manera muy, muy, muy sencilla, como muy paciente. Eso me agradó bastante, desde mi punto de vista como ilustrador, ¿no? Fíjate que, bueno, les comento primero, Eugenio es uno de los ilustradores de la novela, porque participaron 3 chavas más. Entonces Eugenio diseñó la portada, bueno, ilustró lo que es la portada. Y lo interesante de esto es que justo cuando yo estaba decidiendo si ilustrarla o no ilustrarla, porque también dije, pues que no se ilustre, ¿no? Pero tenía como esa espinita de decir, sí quiero que alguien vea lo que yo estoy viendo, pero desde su propio universo, ¿no? Entonces, lo que me surgió a mí era que no estuviera un solo ilustrador, porque también es muy común encontrar que en un solo cuento o novela hay un ilustrador que es el que hace todas las ilustraciones. Digo, así se usa casi siempre, pero yo lo que pensé es, ¿por qué no invitar a varios y que cada uno dé su punto de vista a través de la imagen, cómo observa al personaje, ¿no? Entonces, incluso son 3 chavas, Eugenio es el único chico aquí, pero también una de las chavas que ilustra es una niña de 12 años. Entonces, eso me gustó mucho porque ella es hija de una de las ilustradoras. Entonces me dijo, oye, es que mi hija leyó tu novela y quiere ilustrarla también. Ay, qué cosa. Entonces fue así como que dije, pues que la ilustre, yo encantada, y no te preocupes, que si los dibujos no son como profesionales ni nada, porque no es lo que me interesa. Lo que me interesaba era como el punto de vista de ella. Marijó fue la que hizo los dibujos, que bueno, pues sí se ven que son dibujos de una niña. Sí, pero yo no sabía esto y yo decía, wow, o sea, qué registros tan distintos, sí, diferentes. Pero la portada está padrísima, porque cuando la vi primero dije, ay, qué bonito, pero ya leyéndolo como que le encuentras todo eso que está en la portada. Sí lo lograste, ¿eh? Sí. A mí también sí me pareció bien interesante que hubiera como, mira, yo no sabía que una de las ilustradoras para que vean la una comunicación que tuve yo con todos. Pero es que sí, o sea, la manera en la que tú te expresas también siento que es como un niño, como si te estuviera hablando un niño. Y al mismo tiempo un ancianito, ¿no? Como que buscaba esas dos cosas. Pero a mí me gustaría saber cómo veías tú dentro, o sea, así como en la imaginación a Minerva. O sea, porque yo tengo una idea, pero yo decía, no, yo quiero que sea la idea de otros, cómo la perciben, ¿no? O sea, un poco, Raquel también hizo una ilustración ahorita al hablar de ella,
Pero yo no podría, o sea, sí, como tan fácil leer algo y decir, ah, pues voy a sacar el dibujo, ¿no? O sea, no es tan sencillo, pero ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, o sea, creo que cuando lo leía, la verdad es que mi mente como que ocupaba a alguien que conocía de la primaria, a una niña que también era como muy tímida, o que yo encontraba relación como superficial con Minerva, como muy reservada, también con características físicas similares, entonces mientras lo leía como que ocupaba esa imagen, ¿no? Pero ya cuando lo quise llevar, también como que busqué que tuviera como esa expresión que tú intentabas darle a ella, ¿no? Y fue un poco más difícil. O sea, por ejemplo, había cuestiones como, que a mí se me hacían muy simbólicas, como los ojos de venado, ¿no? Ajá. Entonces, decir como, ¿cómo son los ojos de venado? Yo jamás había escuchado un cumplido así, pero, o sea, ya que los vi dije, no, pues sí son muy bonitos los ojos de los venados. Y entonces intenté ocupar, pues, símbolos que tú me dabas en palabras, pero que para mí eran como muy, muy fuertes a lo que yo había vivido también. Sí, respecto a la portada que hizo Eugenio, la cual pueden ver en la liga donde se consigue la novela en Amazon, que está ahorita en su pantalla, o en el blog minervaquierevolar.com, también le pueden dar clic ahí abajo, ahí podrían ver la portada de la que estamos hablando. Me pasó lo mismo que Raquel, que mire todos los elementos, ¿no?, que dices, pero no pueden de alguna manera revelar demasiado, sino que, o sea, está cifrado, ¿no?, de alguna manera. Claro, cuando lees la novela empiezas ¿no?, a entender más bien, a leer por primera vez la portada, ¿no? Y también las distintas ilustraciones. Bueno, yo también quiero decir, Roberto, Sí. que tú fuiste el editor de la novela. O sea, Roberto la llevó a la parte mágica del internet, a hacerla un ebook. Ahorita creo que me comentaba un poco antes de empezar, Raquel, que tenía que explicar por qué un ebook y por qué esta aventura, ¿no? Entonces, pero me gustaría primero a mí escuchar a Roberto, porque él fue el que editó, el que estuvo al cuidado, pues, del libro, y pues para ti, ¿qué fue? Porque ya un poco me lo has comentado a mí, pero, sí, pero me gustaría también que se los comentaras a ellos. Sí, pues en gran medida lo que puedo decir del proceso de edición en realidad tiene todo que ver con mi experiencia como lector de libro, más bien, ¿no? O sea, con qué encontré en la novela, en la ilustración, o sea, tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora mismo. Por ejemplo, esto de que fueran distintos ilustradores, yo sabía, claro, que era una niña, ¿no?, previamente metiendo las ilustraciones en el libro, que había una niña también ilustrándolo, y la diferencia en cómo se imaginaron a los personajes, los ilustradores, que a mí me parece que si bien sí sostienen su estilo, cada uno, su perspectiva, hay algo, hay mucho más en común de lo que se esperaría, pienso, en las ilustraciones, por ejemplo. Entonces, yo editando el libro, tenía los materiales, ¿no?, separados, las distintas ilustraciones, para ver en qué orden que estaba pasando en la novela, cómo las íbamos a poner. Algunas son muy coloridas, ¿no?, con muchos detalles contrastantes, etc. Otras son apenas algunos trazos, tal. Y el texto, ¿no?, mi experiencia leyendo la novela. Entonces, más bien eso, o sea, creo que hablar del proceso de edición, si yo lo viese como editor, es un texto ante el que me veo y digo, es que esto hay que compartirlo, ¿no? Esto se tiene que, ¿no? Y me pasó muy, muy intensamente también alguna vez, te lo dije, Grafira, es esto de que sientes plenamente que el libro está hecho para ti, ¿no? Yo incluso me fui tan lejos que realmente dije, no, es que esto, ¿no? Yo he vivido este proceso, ¿no? Porque esto es una revelación, lo que ocurre en el libro, ¿no? Entonces, a mí me pareció mucho eso, fue muy intensa la vivencia de que estaba hablando de mi propia vida, ¿no? Porque igual podemos conversar un poco quizá en adelantito, Grafira, pero yo creo que, o lo más sorprendente para mí, tanto para leerla, para quererla editar, compartir, pasa por el gran asunto de la novela, que creo yo es el gran asunto, bajo mi perspectiva,
del siglo, ¿no? Del siglo XXI. O que quizás es el asunto humano de toda la vida, pero que se manifiesta de diferentes modos, con diferentes herramientas, y que es el asunto del ser auténtico, de revelar el ser. Entonces, ante la novela yo había momentos en que estaba, ¿no? Viviendo eso con intensidad, y eso fue lo que me arrojó a cada vez que, ya la había leído varias veces, pero cada vez que iba modificando para hacer libro electrónico algún proceso, cambiar un texto, poner las letras, igual me evocó diferentes piezas literarias de fantasía, como las de Ende, ¿no? Esta flexibilidad de los géneros, o esa maleabilidad de los géneros, justo que se metía Glafira en un problema que es cómo va a resolver que ahora estamos en medio de una obra de teatro en la mitad de un capítulo, ¿no? O de un guión, ¿no? Y la satisfacción de encontrar que no se nota, digamos, ¿no? O sea, que atraviesa los géneros y la historia sigue con su misma intensidad. Entonces, eso, o sea, yo tengo muchísimas cosas que decir, pero básicamente lo que me animó, lo que me movió durante todo el proceso de edición, cada que volvía, para cambiar lo más mínimo, pues fue la intensidad de la vivencia al leer el libro. Y no terminé esa idea, decía, esta evocación de otros libros intervino en el proceso de edición porque me hacía modificar, por ejemplo, la tipografía, pensar quizás que esta tipografía, ¿no? Solamente ese detalle pueda dejar el texto más limpio, pero que aporte un pequeño sentido, ¿no? Las letras capitales al inicio de los capítulos, por ejemplo, no estaban ahí al principio, ¿no? Fueron llegando con esa idea de cómo dejar pasar. Incluso la idea del ojito que está ahí con alas. Bueno, hay un ojo con alas. Y que Roberto me dijo, ¿qué te parece si lo ponemos al principio? Está en los números, ¿no? Bueno, aquí lo puedo. Sí, en la portadilla, en la portada interior está. Está, entonces, pues bueno, también es la mirada aquí del editor, que luego me preguntaba cosas y que cuando me decía mi Roberto, ¿pero cómo se te ocurrió esto? Yo decía así como, pues no sé, no me preguntes, no sabía exactamente de dónde estaba saliendo todo. Bueno, y un poco hablando sobre la elección del libro digital, ¿no? Esta decisión de Glafira de apostar por un libro de descarga que llegue a más personas, como hemos comentado. Quisiera que más o menos compartieran un poco sobre la perspectiva de la lectura digital. Cuando yo estaba en el proceso de armar el EPUB y que habíamos conversado, Glafira y yo antes, estaba muy emocionado de la posibilidad digital, ¿no? De llegar a muchas más personas y de que la literatura cada vez mucho más está ya en la red, se lee en la red, se comparte en la red. Y eso desde la perspectiva de que la editorial del libro es Círculo de Poesía, es decir, es una revista electrónica de literatura que está por cumplir en estos días los 3 millones de lectores, los 3 millones de visitas. Eso es una muestra clara, ¿no? Un rasgo de que la literatura en el ámbito, en el soporte digital, se está leyendo ya a niveles importantes, ¿no? Entonces, en el contexto de la revista Círculo de Poesía, aparece ahora esta novela de Glafira. Entonces, yo veo perspectivas del futuro inmediato del libro electrónico, esta posibilidad de que puedes llevar el libro a todas partes dentro de un dispositivo, o incluso te olvidaste de llevar el libro y estás en una sala de espera, en un lugar. Eso nos pasa regularmente con el libro ahora llamado analógico. No llevas tu libro, y si ahora ni siquiera lo llevas en el teléfono, si no llevas Minerva en tu dispositivo, te lo podrías enviar a tu correo, digamos, descargarlo desde donde y seguir. Además de que estos aparatos se sincronizan y tú lo abres en la página en la que te quedaste. Entonces, eso y muchas otras ventajas tiene la lectura electrónica. No sé cómo ven ustedes esto del libro electrónico y
nuevas posibilidades. Pues a mí me encanta. Yo creo que la discusión ha estado muy errada, porque en algunos lados se quedan en este asunto de es que el libro electrónico va a desplazar al libro de papel y entonces, ¿no? El libro de papel no va a ser desplazado por el libro electrónico, es otra opción más, y creo que es muy bueno que tengamos diversas opciones, ¿no? Así como no desapareció el escribir a mano cuando empezamos a escribir en computadoras, ni desapareció el comunicarnos oralmente cuando empezamos a escribir. Pensar que una tecnología va a desaparecer a la otra está terrible, ¿no? Y en vez de, a mí lo que me gusta es que estés haciendo eso, en vez de meternos a una discusión que no tiene fin, donde los detractores siguen pensando una cosa y no hay un diálogo realmente, decir, bueno, yo estoy apostándole y aquí está, ¿no? Sí, es como abrir el abanico pues, de posibilidades, ¿no? Ahorita aquí como por arte de magia apareció mi sobrina, que no quería, pero aquí está. Y la veo a ella porque estaba aquí unos días conmigo y ella siempre trae su tablet, ¿no? Entonces está viendo, la veo que tiene sus canales de YouTube preferidos, claro, tiene a su tía ahí también como preferida. Y veo que anda con su tablet para todos lados. Digo, bueno, a mí ya no me tocó eso, a nosotros tal vez ya no nos tocó eso, pero eso abre la posibilidad de que si ella quiere leer, pues ahí mismo ve libros sin problemas y lo trae en todos lados porque yo se la he cargado. Entonces, ya ahora sí, dame la tablet. Entonces, creo que, bueno, o sea, no solo hablo de generaciones atrás de nosotros, sino generaciones mucho más jóvenes que ya están no solo intercambiando algunas veces la televisión por el YouTube, por ejemplo, o por el internet, pero siguen viendo la televisión o el libro de papel por el libro electrónico. No sé, Eugenio, ¿cómo la ve como ilustrador? Sí, pues también yo creo que es justo la relación que tenemos con la tecnología ahorita. Es casi imposible separarte de tu celular. Bueno, es muy práctico y casi imposible ya percibirte así, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe de utilizar, es una buena... Es algo casi obligatorio ya ahorita, ¿Sí? que sí te abre mucho las posibilidades. A mí la verdad también me gustan las cosas impresas en general, ¿no? Las imágenes, los libros, me gusta tener como la relación con el objeto también, pero sí es una herramienta muy poderosa, o sea, como tú dices, puedes tener toda esta biblioteca ahí, ¿no? Sí, exacto. En cualquier momento es una consulta que quieres hacer, es muy... Y bueno, digo, yo también le agradezco a Círculo de Poesía, pues que le haya apostado al libro electrónico, porque abre también, sobre todo también posibilidades a una literatura de más fácil acceso, como decía Raquel, pero también a una literatura que se puede, como también comentaba Roberto, descargar, aunque se escuche raro, ¿no? Pero es la literatura que se descarga, ¿no? Claro. O sea, y que llega a ti en cualquier momento. Empezó como una revista electrónica, sigue siendo una revista electrónica porque ha funcionado como revista electrónica, y ahora como editorial también está funcionando, ¿no? Porque justo puedes llegar a cualquier punto del planeta, como diría cualquier comercial, dándole clic. Claro, sí, yo remarcaba la idea de Círculo de Poesía, esto de que está próxima a llegar a los 3 millones de lectores, por dos perspectivas sobre todo, una que dije más o menos y una que no dije, que es, uno, la cantidad de lectura, es decir, hay una tendencia clara a leer en electrónico, a buscar los contenidos literarios en electrónico, no solo otro tipo de libros, sino ya literatura, pero además, lo que no decía es, que implica eso, es la extensión territorial también. Es decir, la posibilidad de compartir con lectores de cualquier parte del mundo el libro y que esté accesible ahí. Porque es lo que pasa con la revista, que de esos 3 millones de lectores hay un ranking por ciudades, ¿no? Donde vemos evidentemente las ciudades más grandes del español en los primeros lugares de visitantes, ¿no? La Ciudad de México, Puebla, Monterrey en México, ¿no? Pero entre ellas, como número 2, 3, está Bogotá, Madrid, Barcelona, pero también hay una cantidad importante de lectores de países que no son de habla hispana. Entonces, donde hay, bueno, comunidades de mexicanos, ¿no? O de hispanos en general, como Estados Unidos, pero también
hay una cantidad de lectores de China, de Rusia, de Madagascar, lugares que no te esperarías, a los que esté llegando la poesía, ¿no? Y eso también creo yo que marca un detalle importante, ¿no? La posibilidad de llegar a más personas, no solo en cantidad, sino en diversidad, ¿no? Oye, y la parte de que hacerlo en digital te permite dárselos a un precio accesible. Claro, si tú claro, quisieras tener una bodega en Madagascar con ejemplares de una revista mexicana, por si alguien anda buscando, ¿en cuánto se las tendrías que vender nada más de rentar la bodega, mandar los ejemplares, todo esto? Realmente creo que esa es otra ventaja, que el lector va conociendo el proyecto y sabe que puede encontrarlo en donde ande, ¿no? Claro, sí, eso también es bastante interesante. Es parte de la maravilla de lo digital, ¿no? De algún modo. Pero bueno, me emociona muchísimo todo lo que me están diciendo. Incluso cuando, creo que los tres comentaron, o sea, como si me estuviera hablando a mí, yo no busqué eso. O sea, realmente no era una intención. Muchas veces sí, por ejemplo, que ya hablaron aquí ustedes de la parte de como multigenérica, de meter guión, de meter la parte de la dramaturgia, sí fue con una intención. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje va a entrar, por ejemplo, al laberinto de sus miedos, y para mí era como mucho más fácil desde la parte dramatúrgica que desde la narrativa, entonces decidí hacerlo. Pero esta parte que me dicen así de, como si me lo estuviera diciendo a mí, creo que pues fue algo de Minerva, ¿no? Conmigo. Que además, ¿cómo podría uno sistematizarlo, no? ¿Cómo haces para escribirle a cada lector? Sí. ¿Cómo no sé escribirle una carta a cada lector? Entonces, no, eso sí realmente me sorprende y me emociona al mismo tiempo. Digo, espero que para ustedes también sea así, de que digan, me está hablando a mí. Digo, pues les está hablando a Minerva. Y yo siempre digo, yo soy un canal donde los personajes hablan a través de mí, y yo, como dicen, me pongo flojita y cooperando, ¿no? Y así ya sale todo. Como también, como dijo Eugenio hace un momento, es así, y también Raquel citando, ¿no? Las frases que dices, casi debería tatuármelas. Sí. Eso también es muy evidente y muy enriquecedor, que es, emocionante, que es que la novela habla todo el tiempo, los personajes hablan de cosas intensas, ¿no? De ideas que vistas desde los conceptos filosóficos son muy complejas, pero te lo están contando con palabras, ¿no? No te das cuenta, claro, no te estás dando cuenta, hasta con la inocencia, pues, de los niños que están hablando, pero están hablando de las cuestiones más hondas, ¿no? Eso, Glafira, además, seguro sí fue, o no lo sé, mucho más intencional, ¿no? Usar ese lenguaje, pues estás hablando de las ideas más altas de los seres humanos. Pero un poco creo que Raquel me iba a preguntar de eso, ¿no? Sí. ¿Y de dónde venía la parte de otras culturas? Entonces ya está aquí la pregunta, ¿no? Pero más o menos, ¿qué era? Pues sí, que se nota que hay influencias de otras tradiciones, de otras disciplinas, me atrevo a decir, de formas de pensar distintas, aunque uno no reconozca de dónde, ¿no? ¿De dónde? Bueno, un poco aquí lo que pasó fue que, bueno, inevitablemente, y como siempre lo digo, escribiendo, o la escritura es una proyección del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue proyectar mi propio universo, y lo que trataba de que Minerva, que es el personaje principal, y Jafis también lo es, pero hablamos más de Minerva porque creo que Jafis está como, al mencionarla a ella lo estamos mencionando a él, y así ya no digo tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo aproximadamente 6 años que practico la filosofía budista. Entonces sí metí algunas cosas que no necesariamente tienen que ver con el budismo, porque también lo relacioné con esta idea de filosofía existencial o existencialista, y ahí sí fue intencional. O sea, sí dije, quiero hablar de estos temas que a mí me interesan, quiero hablar de esta filosofía que es la que marca mi vida inevitablemente, que tiene que ver con el existencialismo.
pero lo que yo me planteé es cómo lo vería una niña. O sea, una niña se pregunta quién soy, una niña o un niño también, porque ahí van juntos, tiene esta idea de me voy a morir o no me voy a morir, se lo pregunta también. Entonces me remonté a mi propia infancia y dije, claro, yo sí me lo preguntaba. A lo mejor era raro, pero yo sí me lo preguntaba. No sé ustedes. Sí. Yo creo que lo raro es que se nos olvide cuando crecemos. Exacto. Que todos esos problemas y todas esas dudas están con nosotros desde que empezamos a formular cómo nos relacionamos con lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Cuando se te muere la mascota o se muere la abuelita o se separan los papás. Híjole, yo creo que sí uno está... Sí, y no entiendes, o sea, o yo por lo menos no entendía, ¿no? Entonces lo que puse ahí más o menos fue incluso la muerte de una mascota, ¿no? Que no era la mascota exactamente, pero sí es una muerte que ella ve y que la deja así como un poco choqueada. Que tú pusiste incluso también dentro de la portada, Sí. aunque está ahí porque pones al perrito. Sí, justamente porque también es como un tema que dije, o sea, la manera en la que lo abordaste, también a mí me hizo justo recordar lo que yo pensaba de niño, qué pensaba de la muerte o qué pensaba también de, no sé, de muchas cosas que a lo mejor ahorita lo vemos como filosofía, pero sí te preguntabas quién eras y qué era lo que querías hacer, cómo era tu cuerpo, ¿no? Sí, y realmente cuando eres niño, y eso sentí que me transmitió mucho el libro, le das explicación a todo de una manera mucho más interesante y como creo que honesta, ¿no? Abierta a muchas cosas. Y conforme empiezas a crecer, justo empiezas a encontrar que todo se va limitando más y tienes que aceptar las realidades de los demás, ¿no? Eso también es algo que me... Sí, que era como la idea de que ella pues no acepta el mundo, o sea, no acepta el mundo que le tocó, no acepta lo que está pasando, no acepta lo que está viviendo. Y bueno, me gustaría, no sé si ya sea pertinente leerles un poquito para que yo no esté solo bla bla bla, sino leo un poquito de Minerva. Voy a leer una parte del primer capítulo y una parte del segundo capítulo. Entonces, bueno, lo bueno de leer, porque sí tiene sus ventajas, aunque también yo amo los libros en papel, ¿no? Esta es una apuesta, pero me gusta que aquí puedo hacer la letra grande. Entonces, bueno, acá cada quien pone su tamaño, yo ya pongo el mío. Entonces, el primer capítulo se llama El mundo es lo que no es. Todos tenemos un universo interior desconocido. La pequeña Minerva pudo entrar en él. La voz viaja desde la azotea hasta la recámara y de regreso. Pasa por la habitación, se dirige al techo, vueltas y vueltas, atravesando por todos los vericuetos de las tuberías, curvas, baches y remolinos. Pero la voz solo tiene una misión que cumplir: responder a todas las preguntas que no tienen respuesta. Así que sigue su camino y obedece a su ama y consejera. ¿Quién más? Minerva. La niña de negro, la pequeña zorrillo, jovencita cabello bicolor, blanco, negro, blanco con negro, ella, la voz secreta de la pared que habla. Mientras la pregunta llega, Minerva, 11 años, toma su dosis de vitamina D, es decir, colocarse en el rayo del sol que da justo en la azotea de la casa y que cubre el orificio por donde su respuesta viaja. La voz, mensajera del más allá, se distorsiona casi al terminar el cable del teléfono y sale por donde está la cómoda en la que la abuela Monchi guarda las fotos del tío muerto. Desde arriba la niña ve una cabeza calva con prominente nariz, que saca una mano y toca el timbre. Benito, como ella le había puesto, llegó a la casona vieja de la calle Mandarina exactamente a las 10:05. Después el ritual de siempre. Manuela, la madre, abre la puerta roja. Benito saca un billete de 100 y lo extiende. Casi de inmediato, como si alguien se fuera a dar cuenta de que lo que se hace es un delito, Manuela lo guarda. Unos pasos por el pasillo oscuro y a lo lejos se ve la abuela Monchi que lee el I Ching, o el libro de las mutaciones. Es un libro de filosofía china que dicen sirve como oráculo, aunque es la vida misma. En realidad, Monchi dice que lee, porque lo que hace es susurrar palabras que no se entienden. Parece que habla con alguien que nadie ve. Sus espíritus, sus fantasmas.
Benito la saluda con un ademán y ella se incorpora de inmediato para pasarlo a la recámara. La abuela Monchi mueve la cómoda. Si uno se acerca y observa con detalle, verá un pequeño orificio en la pared. Sin embargo, Benito no desea ver nada. Su prisa es demasiada, así que la pregunta que ha repetido por todo el camino es lo primero que sale. ¿Volverá Ana María a mi lado? Ya sabes que tienes que acercarte más para que la pared te escuche, dice la abuela Monchi. 3 pasos hacia la cómoda y Benito pregunta de nuevo. ¿Volverá Ana María Montes? La voz de Benito sube por el tubo entre los cables del teléfono y se queda a medio camino, por lo que Minerva no pudo oír y emitió un prolongado respiro por el orificio en señal de que no escuchaba. Monchi entendió. ¿Volverá Ana María con el señor Montes? Preguntó Monchi a la pared. Esta vez la voz dio vueltas y vueltas, remolino andante, y llegó perfectamente hasta su destinatario, por lo que Minerva respondió, no, es el momento que entienda. Ana María murió hace 20 años y ya está en otro lugar. Está contenta y no se acuerda de usted. Será mejor que se busque a otra y por favor, ya no regrese. Benito corrió como un adolescente pese a sus 60 años y salió de la casona del centro con número 823 Oriente con la intención de no regresar. Manuela, limpiando el frijol, pudo ver los 25 pasos que dio Benito desde la recámara hacia la sala. Se levantó de la silla y fue a preguntar lo ocurrido. Monchi musitaba palabras incomprensibles mientras regresaba la cómoda a su lugar, pero se detuvo para contarle a su hija. Manuela, molesta, como siempre, dijo que tendría que subir la escalera que da a la azotea para reclamarle a Minerva, pero no lo hizo. Esperó hasta la hora de la cena, cuando el apio, el brócoli y las acelgas ya estaban siendo devoradas por la pequeña boca de Minerva. Solo entonces rechinó los dientes y los soltó. Si vuelves a correr a un cliente, no vas a salir a ningún lado. Nunca salgo, respondió Minerva, mientras se quitaba un resto de acelga del diente y un mechón de cabello blanco se le metía al ojo derecho. No podrás leer un libro en 3 días. Minerva se olvidó del momento, como siempre lo hacía. Quiso entrar en el cerebro de su madre para explicarle su proceder. Pretendió leer el pensamiento de esa mujer que la sofocaba, pero mejor dio un bocado al apio. El apio se había transformado en un montón de arena, al igual que el resto de la ensalada. La niña se pierde en la arena, se hunde en el plato de vegetales, entra a un espacio ya muy conocido para ella, su imaginación. Allí es justo donde puede volar hacia el lugar deseado. Minerva vuela, huye de la realidad. La pequeña imagina que puede leer el pensamiento de los otros y gracias a eso nadie le puede hacer daño. Los ojos están fijos, perdidos, idos hacia un mundo donde se vive mejor. Esta es una parte del primer capítulo. No sé si podemos comentar y luego leo la otra parte para que no sea tan larguito. Y también encuentro la otra. Ay, es que me quedé escuchando. Es bien padre escucharlo de tu propia voz, además de todo. Pues sí, que era lo que yo les decía, el negocio familiar, que es esto de la pared que habla, donde la operadora de la pared es Minerva, y rebelde como es, en lugar de hacer que los clientes vengan cada 3 días, ¿no? Hoy no puedo contestarte, pero regresa mañana. Haz ayuno 2 días y vuelve otra vez, o algo así. Lo echa, ¿no? Y se ve ya la relación entre las 3 mujeres. La abuela, que es pues como el respaldo de Minerva, ¿no? Su apoyo. Y la mamá, que está muy preocupada por otras cosas más del día a día y que es como... Hay una parte donde la mamá se pregunta cómo habría sido su vida de no tener a Minerva y a mí se me hizo el nudito en la garganta. Qué mala onda, ¿no? Sí. Yo recordaba ahorita las palabras previas, que sirven como, es un párrafo que sirve como introducción, digamos, al libro. Al principio, cuando yo estaba viendo el texto, lo leí de las palabras previas, antes de empezar la novela, y sentí no son necesarias, o a mí me parece que habría que empezar con el libro, ¿no? Porque un poco en este párrafo, Glafira nos adelanta un poco de la experiencia de la novela, del ritmo, ¿no? Algo como, cuidado, ¿no? El lector vas a entrar en un canal muy diferente,
tiene que ser un ritmo paulatino el de la lectura, tómalo con calma, algo por el estilo. Y es lo que no te das cuenta hasta después, que vas muy poco a poco hacia esta noción como de espejo, como de darte cuenta que estás viviendo algo con la novela, ¿no? Que la historia está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso al final dije, claro, esto es muy pertinente, pero después del primer capítulo, del segundo capítulo quizá, te hace clic, ¿no? A mí al menos. Dije, claro. Sí, para mí fue importante poner esas palabras previas. Yo no, o sea, las puse justo cuando te envié a ti el material, porque no estaban pensadas, pero yo leía la novela y un poco como comentaba Raquel, luego se exige que para una novela infantil o juvenil tengan que ser, o sea, como muy rápidas, como que tengan un ritmo muy ágil porque el niño se va a aburrir. Y bueno, yo dije, bueno, es que mi novela no va dirigida exactamente a los niños, pero sí. No va dirigida a los adultos, pero sí. Y entonces dije, bueno, entonces, ¿a quién va dirigida la novela? La novela, creo yo, va dirigida a, y lo menciono un poco en el video promocional, es sí a este niño, pero que, y yo lo creo así, que todavía está conmigo aunque yo sea un adulto. O sea, a mi niño interno, pues, por llamarlo comercialmente. Pero es como esa parte infantil que siempre está, aunque seamos unos ancianitos, pero que se aparece de vez en cuando y que es el niño, a lo mejor ese niño que le faltó cariño, o a lo mejor un niño que era muy divertido y que a mí adulta ya se me olvidó. Entonces como que no quiero como decir va a tal público, sí es para niños, sí es para adultos, sí es para adolescentes, sí es para quien decida tomarse un tiempo y leerlo, porque otra vez como dijo Raquel, no es que se vayan a sentar y lo lean de un jalón, porque tampoco es lo que yo recomendaría. O sea, creo que es como un capítulo por día estaría genial, incluso menos si quieres, pero tomarte tu tiempo, y si se te antoja leerlo de un jalón, pues léelo de un jalón, pero como que regresando, porque yo eso hacía también dentro de la escritura, o sea, me regresaba mucho y dije, es que tiene el ritmo que yo utilicé en el momento de escribirlo, y no quise cambiárselo, porque me di cuenta y dije, no, que se quede así porque eso es lo que la novela me está pidiendo. Oye, ¿cuánto tardaste en escribirla? ¿Cuánto? De que tuviste la primera idea que... De que tuve la primera ahorita, a ver, déjame sacar las cuentas, no lo había pensado, pero es como, ¿qué será? Yo creo que 5 años, sí. 5 años. O sea, no fue... O sea, igual yo la retomaba, la revisaba, y también tenía que ver con las experiencias que yo estaba viviendo. Parte de la novela la escribí en Estados Unidos, otra parte la escribí aquí, en el Distrito Federal, y como que era mi novela de viaje. Me la llevaba a los viajes y la seguía. Pero sí fueron 5 o 6 años, yo creo. En algún momento entrevistaron a Jordi Rosado y me preguntaban de su más reciente libro. Dijo, fue muy complicado, me tardé 3 meses en escribir. Y yo cuando lo leí dije, Dios mío, no. Siquiera que el negro le dijera cuánto se tarda realmente en escribirle un libro, ¿no? Pero con lo que comentas, sí, es un trabajo no de una sentada, pues. Sí, y a la par estaba haciendo también otras cosas. O sea, no era como que solo me dediqué a escribir la novela, no. Salió también en el medio, hay un libro de cuentos, salió obra de teatro también. Entonces como que sí fue un proceso, o sea, y todavía se la mandaba a Roberto y yo quería seguirle cambiando, ¿no? Tú sabes de eso. Sí, o sea, así como que no, todavía no, pero le dije, no, ya es un momento, este es el momento, yo quiero que ya salga. Y claro, o sea, Minerva tiene mucho de mí y al mismo tiempo también se separó de mí, ¿no? O sea, al principio sí como que yo decía, mira, o sea, es como una niña que tiene cosas que a mí, mías, pero también después tomó su propia personalidad y ya, ¿no? Y otra parte, para comentar un poco el segundo capítulo, que voy a leer solo un fragmento, no lo voy a leer completo porque está largo, pero yo traté como de conjugar la primera persona y tercera persona. Entonces, muchos de los capítulos los narra Minerva desde un punto de vista, pues, en primera persona, y lo otro es como un narrador que está ahí comentando casi todo. Entonces, el segundo capítulo es la voz de Minerva la que habla, ¿no?
Antes te quiero hacer una pregunta relacionada con lo que decía Raquel y lo que has respondido sobre el tiempo que se llevó. Ya que estuviste escribiendo otras cosas durante el proceso, yo me pregunto si por la fuerza de la historia, del libro, del tema, ¿no? Del asunto, ¿no sentías que todo lo que escribiste y la vida misma, lo que vivías alrededor de esos 5 años, no significó Minerva como una especie de centro gravitacional? Lo que vieras que todo lo que escribías se había permeado por eso, ¿no? Porque a mí me parece que es tan fuerte que puede jalar hacia sí, ¿no? Incluso tu vida, pues, ¿no? Trataba de que no, pero sí, o sea, de alguna manera, creo que por eso tardé en escribirla así como poco a poquito, porque sí necesitaba primero como de más experiencia. O sea, sentía como que yo no estaba preparada para terminar la novela de un jalón, esa era una. Y mis proyectos que estaban ahí como alrededor pues de la novela, sí tenían ciertos ecos o temáticas, o sea, como que me metí mucho en ese rollo de la exploración de la existencia, y ella me lo mostraba desde la voz de la niña, pero también hice una obra de teatro de 3 personajes, que también me lo decía, pero desde la parte de la relación amorosa, ¿no? Entonces como que era mi tema en ese momento, y creo que todavía, porque doy clases de filosofía existencialista, entonces todavía está ahí, entonces los temas siguen, y no sé cuándo me vayan a abandonar, pero ahí están todavía. Entonces, si quieres leo la otra parte. Bueno, esta es el segundo capítulo, como les digo, es en primera persona, desde la voz de Minerva, que es esta niña de 11 años, que en la escuela le dicen zorrillo, porque tiene un mechón blanco de nacimiento. Eso que ves no es. Silencio, se quedó en silencio. La pared no me dijo nada, estaba muda y yo también. Regresé al comedor, pero mamá y la abuela seguían en la misma postura, paralizadas, congeladas, tiesas, pergaminos de papel que si nadie encuentra no existen. Ahí se quedaron aún enterradas. Yo mejor me fui a la azotea. En la azotea poco a poco había construido mi fortaleza. Los muros eran tablones que mi madre dejó de utilizar. Dentro había una mesa y una silla, algunos libros, un cuaderno que me servía para escribir lo importante del día, un diccionario, un Quijote que leía cuando estaba aburrida y un I Ching que me regaló la abuela para dar consejos. Así que algunas veces tomo el índice o sencillamente lo abro al azar y ya. El diccionario es porque hay palabras que aún no comprendo, y los demás libros porque en una casa nunca deben faltar y la mía no puede ser la excepción. Entré a mi fuerte. Era mi fuerte porque me protegía. Me senté en la silla, me sentí un poco mareada, salí a tomar el aire y me tiré al piso. Se veían pocas estrellas. Coloqué mis brazos detrás de la nuca y conté los astros, todos. No me faltó ninguno. Luego me pregunté a mí misma si el universo era infinito. ¿Será infinito el universo? Creo que sí, es infinito, aunque nadie lo ha podido medir. Entonces, ¿cómo sabes que es infinito? Bueno, lo creo. ¿Y si lo crees, quiere decir que es infinito? Creo que sí, creo que lo creo. Por lo tanto, es infinito. Sí, es infinito. Dejé de pensar por un rato, mi cabeza se cayó. Es extraño cuando tu cabeza no te habla. Es como si tuvieras un hueco, algo vacío y lleno al mismo tiempo. Pero así fue, se quedó en silencio, mis ojos abiertos, fijos, una mirada que se ve más allá, unos ojos que no parpadean. Después ya nada era igual. Bueno, sí era igual, pero diferente. La azotea seguía siendo la misma, mi fortaleza estaba en el mismo lugar. Yo recostada en el piso, el tinaco cerca de mí, el tanque de gas estacionario, todo era igual, pero podía verlo completo. Cuando vemos algo de frente es imposible ver la parte de atrás, es necesario voltearlo, solo así tenemos la idea entera de una cosa. Pero ahora era distinto, no necesitaba voltear mi mano para ver mi palma y mis uñas a un mismo tiempo, podía percibir la completud de todas las cosas. Yo sabía que eso solo podía ocurrir en la imaginación, porque es en ella donde nosotros configuramos una cosa, aunque en la realidad nunca la vemos así.
Me levanté algo asustada, toqué primero el tinaco y sentí que lo podía palpar todo de un solo roce. Mi corazón hizo pum. Después me metí a mi fortaleza y la mesa era un cubo. Mi entorno se había transformado en una esfera. Yo misma era una esfera, porque cuando pasé mis manos por mi rostro sentí mi cabello y mis ojos a un mismo tiempo. Sin embargo, podía verme a mí misma, veía las estrellas y al señalarlas con el dedo las tocaba. En realidad no las tocaba, ellas me tocaban a mí. El corazón, de nuevo, pum. Bajé las escaleras y llegué al comedor. Mi madre y mi abuela ya no estaban ahí. Supuse que mi madre estaría regando las plantas del patio, aunque era de noche, y mi abuela en la sala haciendo que lee. Primero fui a ver a mamá. El patio estaba hermoso. Los colores de las flores traspasaban los límites de mi pupila. La luz entró como un rayo, penetró hasta llegar a la córnea. Esa membrana lente convexa desvió la luz hacia el mismo punto, rumbo al iris, diafragma regulador, dilatando, contrayendo y controlando la cantidad luminosa para que entre en el orificio de la pupila. Por ese hueco ingresó la iluminación a un cuerpo transparente y elástico que enfocó con precisión la imagen llevándola al fondo hasta atravesar el humor vítreo y la retina, capa sensible a la luz, donde la imagen, una vez transportada, se convirtió en pequeños impulsos electroquímicos y a través del nervio óptico pasó a la parte posterior del cerebro para una posible interpretación significativa. El agua me baña, a mí, a las plantas, a la tierra, estaba ahí, pero en otro lado. Vi a mi madre, ella era misma pero diferente. Mamá, ¿qué es lo que ves? Te estoy viendo a ti. Y cuando me ves a mí, ¿qué ves? Veo tus ojos. ¿Y cómo son mis ojos? Son un océano donde habitan los mares de tu rostro, la mirada que fluye. ¿Qué? Mamá sacó un ojo del bolsillo de su delantal. El ojo tenía alas y salió volando. Mi corazón de nuevo hizo pum pum. La abuela no leía el I Ching. Tenía otro libro parecido pero diferente. Era grande y pesado. No necesité cargarlo para saber que era pesado. No necesité leerlo para darme cuenta que en él estaba escrita la historia de la humanidad. Mi abuela sonrió al verme. Me dijo que mis ojos reflejaban algo que no sabía cómo nombrar, pero entendí lo que quiso decir. ¿Qué tenían en ese momento mis ojos? Después me preguntó si era necesario que yo cargara el corazón ardiente. Observé en un tiempo mi cuello y vi mi collar. Efectivamente traía colgando un pequeño corazón y tenía fuego. Me lo quité de inmediato, aunque sabía que no me iba a quemar. El olor de corazón quemado no era muy agradable. Sonreí y me fui a la recámara. Entendí que debía acostumbrarme a ver las cosas de una manera distinta, pero la maquinaria que manipula mi sangre no dejaba de hacer pum, pum, pum. Al entrar a mi recámara, alguien estaba acostado en mi cama. Lo vi en la completud de su figura, pero tenía el rostro cubierto con la colcha. Hasta ese momento no había visto a través de las cosas. ¿Quién podría ser? Me acerqué y lo toqué. Creo que se despertó porque dijo: «Otros 5 minutos, abuela, es muy temprano». Sonó el timbre de su voz. Ding dong. ¿Temprano? Son las 10 de la noche. ¿Quién se cree este? Digo este porque su voz era la de un niño. Quise decirle: «Niño, esta es mi cama», pero no me atreví. Lo volví a tocar. «Déjame dormir otro rato», me respondió. Mi corazón ya no paraba. Pum, 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 pum. Cuando quise tocarlo de nuevo, él se levantó y me vio. Yo solo sabía que mi corazón estaba loco. No dejaba de latir. Su sonido era de la música que te remite a una película de terror. «¿Por qué te late tan fuerte tu corazón? Puedo escucharlo. No tengas miedo», dijo el niño. ¿Cómo sabía que tenía miedo? ¿Cómo sabía que mi corazón estaba latiendo tan rápido? Era imposible escucharlo sin un estetoscopio. «Esta es mi recámara», fue lo único que pude decirle. «Sí, lo sé, no veo el problema. Esta es mi cama». «¿Por qué tienes que hablar del sentido de pertenencia? ¿Por qué tantos posesivos? Mío, mío, es la recámara y ya. ¿Quién eres?» «Soy Hafiz y tú eres Minerva». «¿Cómo lo sabes? Solo lo sé, es lo que importa». Mi corazón tomó un ritmo mucho más lento. Empecé a sentir que todo era normal. Incluso aprecié que Hafiz era alguien que yo ya conocía desde hace mucho tiempo. Vi sus ojos y se parecían mucho a los míos. Era como yo, pero diferente. Él siguió hablando de muchas cosas. Me explicaba algo, pero escuchaba su voz tan lenta, que veía cómo el dibujo de sus palabras salían por sus labios. Me detuve cuando dijo Afaria. «¿Qué dijiste?» Lo detuve. «Afaria, Afaria, estás en Afaria», me dijo. Todo dio un vuelco. Las imágenes que pude haber percibido a lo largo de mi vida aparecían ante mí. Imágenes de vasos, muchos vasos, blancos, transparentes, el vaso con el que dejé el biberón, el vaso que rompí y escondí para que mamá no lo viera. Mi vida estaba llena de vasos y no me daba cuenta. Otras imágenes se conjugaban, se yuxtaponían.
¿Estaba en Afaria? ¿Qué lugar es ese? Pensé que todo era una ilusión, una mentira, un sueño, un juego de mi desarrollada imaginación, pero de pronto caminé por una calle vacía. Hafiz me acompañaba, parecía mi guía. Seguramente estoy soñando, claro, me quedé dormida en la azotea y esto es un sueño. Hafiz se detuvo. Estábamos parados en un puente por el que cruza la gente que tiene dudas. Un puente donde la incertidumbre se respondía a sí misma, porque esos son los puentes, dos puntos que se juntan después de un camino nebuloso. Yo estaba en medio de esa neblina, ya no podía ver. Solo me concentraba en los ojos de Hafiz. Me detuve en sus palabras cuando señaló que no estaba en un sueño. Me decía que Afaria era una existencia paralela y única a un mismo tiempo. Esa existencia es la capacidad para recordar lo que se es. Esa fue mi pregunta, ¿quién soy? La existencia va más allá de la actividad mental, la existencia abarca todo. Hafiz me habló de un subconsciente como el que manejan los psicólogos, pero de nuevo me dijo que no me confundiera y explicó que el subconsciente está por debajo de la existencia, que en el subconsciente el individuo recibe con poca intensidad las percepciones, por lo que no se da cuenta de ellas. Yo estaba en Afaria, una existencia paralela y única que lleva a recordar lo que en realidad se es. Supe que paralelo es cuando dos líneas van en un mismo sentido, es decir, que ocurren a un mismo tiempo. Sin embargo, Hafiz dijo que esas líneas siempre son una sola. Exactamente, fue la palabra que usó, Hafiz. Mis dudas fueron muchas. Si me encontraba en una existencia paralela, ¿qué pasaba mientras en la otra? En la otra todo era igual. Yo continuaba con mis labores cotidianas, ser la voz de la pared que habla, dar consejo a los mayores, regañar a mamá, sorprender a la abuela. Yo era la misma, solo que por fin realizaba el viaje que siempre había querido hacer. Me encontraba en Afaria, situada en mi existencia paralela, y mis dos existencias funcionaban simultáneamente, logrando una sola. Y bueno, ya nos va revelando un poco más, ¿no? Introduciendo. La psicoterapia y Minerva quiere volar. Quiero hacer un brevísimo bloque sobre eso. En nuestra experiencia como lectores, que pensar Raquel y Eugenio, y que finalmente Glafira pudiera decirnos algo al respecto. Ya adelantaba Raquel que la novela no es un libro de autoayuda, por supuesto que no, ni es un manual de pasos, de nada, pero creo yo es ineludible vivir como lector un proceso de transformación del que no te vas dando cuenta, ¿no? Sino que vas entrando a esta realidad de Afaria, ¿no? Y cuando menos lo descubres ya estás ahí en medio, y en ese proceso de espejo te vas notando el proceso de autotransformación. Entonces, al menos como yo lo viví fue eso, ¿no? Iba entrando, iba moviendo cosas del interior del libro, ¿no? Poco a poco, a través de las voces de los personajes, pero es un libro como para soltarse, digo yo, porque es la sorpresa de un punto cuando te das cuenta que estás dentro de la historia que te está ocurriendo, y ¿no? Entonces, ¿les parece si comparto un poquito sobre esa vida? Sí, yo querría que Glafira nos cuente al respecto, sí. Sí. La relación, me dices, de la psicoterapia. Bueno, debo decir que yo este libro, creo que casi en su mayoría lo escribí antes de estudiar psicoterapia. ¿Sí? Lo escribí cuando terminé de estudiar filosofía. Entonces, creo que el asunto de la psicoterapia emergió ahí, o estaba como ya de alguna manera indicándome hacia dónde iba yo, pero creo que sí, o sea, yo terminé ya, cuando yo dije ya está como el primer tratamiento terminado de la novela, fue cuando yo empecé a estudiar psicoterapia. Cuando la volví a leer, me di cuenta que muchas cosas estaban ahí, igual con una intención, creo yo, que no con la perspectiva psicoterapéutica, sino más filosófica, ¿sí? Pero bueno, inevitablemente hay un punto en el que la filosofía y la psicoterapia se juntan o se unen, y creo que eso es lo que se ve ahí. O sea, de veras, no fue mi intención como que decirle a alguien, haz así o llevo estas cosas. Bueno, a quienes ya han visto el canal y a quienes no lo han visto, los invito a que vean los videos que ya hemos subido. Es donde yo trato, ahí sí, de manera consciente, de hacer una unión entre el proceso de la escritura, que
cómo podría tener una función para el autoconocimiento. Pero ahí sí lo hice yo con esa búsqueda, y lo que yo buscaba con Minerva era más bien una parte de exploración filosófica. Claro, claro, sí, seguro es más bien que lo digo mal, ¿no? Con el concepto erróneo. Lo que quiero decir es el asunto ontológico, pues, ¿no? Lo que se vive con la novela es un proceso ontológico, ¿no? Como si fuese una suerte de manual, pero no tiene nada que ver con eso, porque tienes esa virtud de que en la literatura ocurre, ¿no? Lo que tiene de teatro, por ejemplo, o sea, ocurre la cosa, ¿no? Está sucediendo en el libro y te está sucediendo a ti, ¿no? Me refería más bien a eso, ¿no? O sea, como vas viviendo un proceso interior a través de la novela. Pero bueno, claro, pues por la gran Creo que porque inevitablemente si el personaje está sufriendo un proceso en el que se va como autoexplorando, es como de rebote que el lector pueda claro, tener claro, eso. claro. Sí, aparte porque también sí te atrapa mucho, o sea, ella te envuelve desde el principio. A mí me costó un poco de trabajo, el primer, segundo capítulo, de pronto como ubicar en qué plano me estabas hablando, ¿no? Porque de pronto utiliza mucho el lenguaje de Minerva, pero no te está hablando Minerva. Y cuando te habla Minerva, tiene un lenguaje mucho más maduro que el de una niña, ¿no? Entonces al principio me desubiqué, pero cuando lo entiendes y cuando lo aceptas, entonces ya todo empieza a ser como muy, muy tuyo, ¿no? Yo así lo sentí, ya todo era como, me estabas hablando a mí, me estabas como describiendo, ¿no? Entonces a mí también eso me gustó, creo que el lenguaje que ella tiene es parte de ser esa concepción de tenerse como niño, ¿no? Y no ver como todo enfrascado en una sola realidad. Pues gracias. También la aventura de la edición electrónica tiene mucho que ver con la posibilidad de llegar a muchos más lectores, y que además esos lectores, o sea, con más facilidad de alguna manera a un grupo amplio de lectores, y que esos lectores puedan interrelacionarse de alguna manera, ¿no? Puedan intercambiar algunas perspectivas sobre el libro, ¿no? Hacer algunas preguntas, ¿no? Hacer comunidad de alguna manera, ¿no? Sí, estamos abiertos, incluso también voy a pedirles a Raquel y a Eugenio que, bueno, si hay alguna pregunta dirigida exactamente a Raquel, pues que Raquel, ojalá que entre su tiempo pueda responderla. Y yo también buscaré responder todas las preguntas que nos dejen aquí en la presentación. Y también, bueno, invitarlos a que adquieran el libro en Amazon. No sé en cuánto está, Roberto. Sí, está en 72 pesos mexicanos, rebajado a 49. Por esta ocasión. ¿Quién te da tanto por tan poco? Pueden ver También se puede adquirir a través del blog directamente que ya mencioné, que pueden volver a ver ahora en la pantalla. Ahí están las instrucciones para descargar el libro viene en varios formatos. Hay un correo electrónico en la página para cualquier duda, si el formato no abre, si tiene algún problema, el que sea, inmediatamente lo podemos resolver, sustituir. Igual en la página pueden comentar sobre el libro. El libro está en el formato MOBI, que es el formato más común para cualquier lector electrónico, y está también en el formato EPUB y en PDF. Entonces, cuando ustedes adquieran el libro, vendrá una liga donde podrán descargar un paquete, ¿no? Automáticamente se bajará un paquete donde viene el libro en los diferentes formatos para que lo usen en los dispositivos que quieran, ¿no? Desde el dispositivo móvil más pequeño, o sea, se llama responsive, que se adapta, digamos, la caja tipográfica al teléfono celular, a una tableta, una computadora, etcétera. Lo pueden imprimir si quieren también, ¿no? Bueno, yo también tengo una pregunta, y justo con esto. La cuestión de que lo hayas publicado en línea, ¿piensas en algún momento llevarlo a imprimirlo? Sí me gustaría que estuviera impreso, pero quería yo que en la primera edición fuera electrónico. Pero sí me gustaría mucho que estuviera en papel. Creo que también la magia del papel, del olor y todo eso no se pierde jamás. Pero como les decía, también hay que explorar las otras ventajas, ¿no? Yo ya aquí traigo, por ejemplo, pues no sé,
muchísimos libros en un pedacito, en un paquetito, y como les digo, para mí es muy importante que la letra se haga grande, entonces se hace grande. El problema es que si se te descarga, pues ya no se puede, pero entonces luego adquieren el libro en papel y bueno, Sí, ¿no? pero realmente creo que tiene muchas ventajas, ¿no? El libro electrónico, y me parece esa otra de las cosas muy interesantes de lo que estás haciendo, apostarle a lo digital, porque está todavía este prejuicio, ¿no? De que si no es en papel no existe o algo así. Y aquí lo que vemos es que si uno no está en Ciudad de México, puede descargar el libro sin ningún problema. Y si incluso no estás en el país, Sí. puedes descargarlo sin bronca, porque qué relajo cuando quiere uno un libro mexicano y vives en otro lado. A mí me han pedido y llega uno al correo. Y los mandan, ¿no? A veces. No, y te sale carísimo mandar un ejemplar a otro país, ¿no? O luego Luego vale más que el Sí. precio que tiene el libro, ¿no? en esta feta te lo quieren cobrar con impuestos y tú dices, ay, pero ¿por Y qué? si pasa la aduana, Sí. entonces bueno, es todo eso. Entonces está muy bien esa parte, y que creo que las nuevas generaciones están leyendo mucho en digital y no comparten nuestro fetichismo por el olor del papel. Hasta dicen, ay, guácala, ese hongo. Y tú, sí, es un hongo que amo, ¿no? Entonces, pues está muy padre eso. Sí, también por eso quise que la primera presentación del libro fuera así, como Sí. estamos ahorita, que se subiera al canal, que ustedes pudieran participar desde cualquier punto del planeta, a la hora, si son noctámbulos o diurnos, o sea, a la hora que sea, ustedes pueden poner una pregunta y nosotros la vamos a responder con mucho gusto. Entonces, pues no sé, yo creo que Sí, con está. esto está la invitación abierta ya para todos. Claro, pues visiten el sitio para enterarse de más detalles, déjenos sus comentarios sobre esta presentación, cualquier cosa que quieran preguntar a cualquiera de nosotros, y con gusto les responderemos en la caja de comentarios del canal. Bueno, pues muchas gracias, Grafira, Eugenio. Gracias, No, muchas. gracias. Yo agradezco mucho de veras a los tres, les agradezco muchísimo que estén aquí en bueno, pues que es una aventura que vamos a ver qué pasa. Hola, te invito a que te suscribas al canal de Escribe tu Vida con Glafira Rocha, donde juntos estamos escribiendo historias de ficción, pero con una proyección de lo que tú eres, de lo que yo soy. A través de este canal yo te voy a compartir herramientas para la escritura, pero al mismo tiempo también herramientas para tu autoconocimiento. Suscríbete, dale click a los videos y te espero.